Mi moción tiene el respaldo de mi compañera Gabriela Molina. Por el procedimiento parlamentario usted debería... Es mi informe. Antes de... Es mi informe y yo en mi informe estoy planteando una modificación solicitada y respaldada por el colega Bruno Segovia, no sé si el colega Pedro Velasco también respalda. Porque el Estado ya no puede estar en estos casos de pérdidas, estos arbitrajes. Solamente revisemos el caso Singue, que Gente Oil, por unas investigaciones que se hicieron, un poco quizás fraudulentas, que no se dijo la verdad, Gente Oil, en mayo de este año, le ganó un arbitraje de 11 millones que nos corresponde al pobre ecuatoriano y a pagar. Lamentablemente en eso no podemos caer. Por estas razones, en defensa del pueblo ecuatoriano, yo voto en contra. Que a la fecha, al año 2022, a julio del año 2022, existen 17.499 fisuras. Es decir, que tras reparar por 5 veces las más de 7.000 fisuras que habían desde el año 2017 y 2018, estas se han duplicado y un poco más. Hoy existen, reitero, 17.499 fisuras. Jamás seré cómplice de la corrupción y la impunidad en defensa de los intereses nacionales. Voto a favor. Asambleísta Ana Belén Cordero. Por las razones expuestas, abstención. Asambleísta Bruno Segovia. A favor. E INA Papers. No ha sido aprobado el informe Coca-Cola Sinclair e INA Papers en la Comisión de Fiscalización. Ahí están los votos. Pasará a la historia. Los señores legisladores han tenido más de 20 días, aprovechando esta vacancia legislativa, para leer más de 400 páginas de este informe y acceder a todos los respaldos. Yo debo decirle al país que este informe, así como otros, pero esencialmente este, es uno de los que ha generado el mayor interés de esta comisión. Sin duda es uno de los más documentados. Hemos levantado una información con documentos que más de una década permanecieron en reserva. Y también hicimos un trabajo de campo y debo agradecer la participación del legislador Pedro Velasco, que fue el único legislador que acompañó a hacer un trabajo directo con los técnicos de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Logramos ingresar incluso a 3 de los distribuidores que estaban parados en proceso de reparación y con nuestros propios ojos ver las fisuras, las miles de fisuras, muchas de ellas que ya habían sido reparadas y que volvían a aparecer. Rápidamente, y quiero agradecer al equipo técnico de la Comisión de Fiscalización y destacar algunos aspectos trascendentales que ya han sido abordados en este informe. El primero que se señala es que esta obra debía construirse en 2 etapas, en 2 pequeñas centrales, para máximo un potencial de casi 900 megavatios, con un costo aproximado de $1.000 millones. Esa era la información técnica y económica que existía hasta el año 2007. Sin informes técnicos, sin estudios actualizados, a partir del año 2007, el gobierno de ese entonces tomó la decisión de modificar la capacidad de la central hidroeléctrica en una sola y disparó a 1.500 megavatios de potencia y su costo subió aproximadamente a $2.000 millones. El contrato fue suscrito con la compañía china Sinohydro directamente con financiamiento del Exim Bank de China, es decir, en un modelo EPC que le obligó al gobierno a que el banco que pone la plata o el país que pone la plata ponga también la empresa constructora. Exim Bank puso casi $1.700 millones a través de una deuda casi con el 7% de intereses y la compañía china Sinohydro llevó adelante la construcción. Durante este proceso de negociación del contrato, tanto para la construcción como el financiamiento con la línea de crédito, la comisión detectó, y ya antes algunos análisis de estudios periodísticos lo revelaron, la existencia de prácticas de lobbying para poder negociar estos contratos. En esta trama conocida como INA Papers apareció el señor Conto Patiño Martínez, pariente, cercano, amigo de Lenín Moreno Garcés, su hija María Auxiliadora Patiño Ardoiza, su yerno Javier Macías Carvignani, y ellos llevaron adelante la negociación, según reveló en esta comisión el exgerente de Coca-Cola Sinclair, el ingeniero Ítalo Centanaro, quien fue el que suscribió el contrato. Es decir, el señor Conto Patiño participó directamente como lobista y cobró el 1% de comisión en un negocio entre 2 países, entre 2 estados. Esta comisión también logró determinar que de los recursos recibidos en Empresa Recorsa, empresa de la familia Patiño, se drenaron millones de dólares a otras compañías offshore domiciliadas en Panamá, una de ellas la empresa INA Investment Corporation,
perteneciente a la familia de Lenín Moreno. Y de esta cuenta de Investment en el Balboa Bank de Panamá se adquirió un departamento en Alicante y varios bienes muebles en Ginebra que acabaron decorando la casa del expresidente Lenín Moreno. El otro aspecto trascendental de este informe es aquel relacionado con el incumplimiento de los términos contractuales, en particular las normas ASME, que son exigentes para este tipo de obras. La comisión logró determinar que el acero que fue importado de China, construido por la empresa Harbin, este acero ya tenía fallas en China, y eso sabía la empresa fiscalizadora y sabían las autoridades de Ecuador. Pese a conocer que el acero para los 8 distribuidores tenía fallas de origen, se autorizó su importación y luego, algo más grave, se autorizó el encolado, el empotramiento de los 8 distribuidores con un acero con fallas de origen en miles de toneladas de hormigón. Pese al conocimiento de que había fallas de origen, la comisión fiscalizadora, la empresa fiscalizadora Sinohydro y Coca-Cola Sinclair, las máximas autoridades del gobierno de ese entonces, autorizaron la recepción provisional de la obra el año 2016 y el arranque de la planta, reitero, pese a conocer a esa fecha que ya existían miles de fisuras en los distribuidores. No solo quedó ahí, hicieron con bombos y platillos, invitaron al presidente de China, Xi Jinping, quien arrancó simbólicamente desde el ECU 911 el año 2016, en agosto, el inicio de las operaciones de Coca-Cola Sinclair. El informe de la Contraloría General del Estado del año 2018 estableció a esa fecha la existencia de más de 7.000 fisuras en los distribuidores. Esta comisión de fiscalización pudo demostrar, y tiene aquí los documentos que tienen ustedes, señores asambleístas y el país, que a la fecha, al año 2022, a julio del año 2022, existen 17.499 fisuras. Es decir, que tras reparar por 5 veces las más de 7.000 fisuras que habían desde el año 2017 y 2018, estas se han duplicado y un poco más. Hoy existen, reitero, 17.499 fisuras. Un informe técnico de Coca-Cola Sinclair señala que no se debe recibir la central mientras no se reparen todas las fallas y se garantice la vida útil de la planta por al menos 50 años. Esos son términos de documentos escritos entregados a la comisión. Lo propio señala la Contraloría General del Estado, que ordena a SELEC hacer cumplir las recomendaciones. Esto es, la reparación de todas las fallas, no solo en los distribuidores, sino también en los al menos 2 rodetes de las turbinas. Mientras no se cumpla lo que disponga Contraloría y Coca-Cola Sinclair, en este caso Sinohydro Corporation, cumpla con el mandato de la Contraloría General del Estado, no se debe recibir la planta. Esa es la principal recomendación de esta comisión en nombre del país, de los millones de ecuatorianos y de recursos públicos, de 3.300 millones de dólares invertidos en esta obra, la mayor obra de infraestructura hidroeléctrica del país. Esto es, a breves rasgos, estimados amigos, asambleístas, periodistas y el pueblo que nos escucha, el resumen de este largo e importantísimo estudio, informe realizado bajo mi liderazgo, el acompañamiento del compañero Pedro Velasco y el equipo técnico de la comisión. También debo agradecer a los técnicos de Coca-Cola Sinclair, que han remitido y han entregado toda la información, en particular información reservada que nunca antes fue revelada a la prensa, ni siquiera a la Asamblea Nacional. Así las cosas, quisiera abrir el debate, señores legisladores. También hemos recibido algunas observaciones que luego pasaremos a dar lectura, y también hay un documento ingresado por los colegas del Movimiento UNES que también será dado lectura este día en la sesión de la Comisión de Fiscalización. Entonces quisiera dar el uso de la palabra a los compañeros asambleístas. Compañero Pedro Velasco tiene el uso de la palabra. Si hay otra intervención, si no, pasamos, señor secretario, lea la modificación planteada, por favor. Con todo respeto, yo he presentado una elevado a moción, y he presentado un punto de información. Mi moción tiene el respaldo de mi compañera Gabriela Molina. Por el procedimiento parlamentario, usted debería
Es mi informe. Antes de... Es mi informe y yo en mi informe estoy planteando una modificación solicitada y respaldada por el colega Bruno Segovia. No sé si el colega Pedro Velasco también respalda. Se le solicito al señor secretario que dé lectura, por favor, a esta modificación puntual. Tenga la bondad. De igual forma, la recomendación número 12, se recomienda al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, analizar el nombramiento del señor Javier Vera Grunauer como ministro de Energía y Minas, toda vez que existiría un posible conflicto de interés con la asociación encargada de la fiscalización y gerenciamiento del proyecto Coca-Cola Sinclair, considerando que los familiares dentro del primer y segundo grado de consanguinidad del señor Vera Grunauer son parte de la compañía integrante de dicha asociación CBD, lo cual no permitiría que el ente institucional ejecute acciones legales de forma objetiva e imparcial. Se realiza esta recomendación en el marco de lo que establece el artículo 10, sección cuarta del decreto ejecutivo número cuarto del 24 de mayo de 2021, que estipula la obligatoriedad de los ministros de advertir posibles conflictos de interés. Hasta aquí la lectura, señor presidente. Bien, con estas modificaciones vamos a tomar votación del borrador de informe sobre Coca-Cola Sinclair INA Papers. Señor secretario. Asambleísta Ana Belén Cordero. Por las razones expuestas, abstención. Asambleísta Más Cutroya. Voy a permitirme razonar mi voto. Primero, agradezco que se hayan recogido algunas de las observaciones planteadas, pero yo sí quiero manifestar algo. Al igual que en algún momento critiqué el hecho de que del lado de alguna bancada se trató de instaurar el hecho de que si no se vota de cierta manera se está en contra o a favor del pueblo, tampoco me parece bien que ahora se haya pretendido instaurar a través de medios de comunicación o trolls que si no se vota de una manera u otra se está en contra, a favor de o apoyando la corrupción en el país. Particularmente estoy curado de espanto, así que mi voto va a responder a una posición objetiva luego de realizar un análisis al informe, sus conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, mi voto es abstención. Asambleísta Bruno Segovia. A favor. Asambleísta Pedro Velasco. Señor presidente, colegas asambleístas, la presencia de Pedro Velasco en la Asamblea Nacional obedece a mi provincia, al país, y yo vengo a defender los intereses del Ecuador. Mi voto a favor del informe. Asambleísta Roberto Cuedo. Como dije, yo prefiero escuchar más que hablar, y de esto se ha hablado bastante. Mi voto en contra, estimados colegas. Asambleísta Gabriela Molina. En contra. Asambleísta Cons Córdoba. Presidente, el aprobar este informe pone en riesgo la posición jurídica del Estado ante un arbitraje que ya está en camino. Considerando que a la Asamblea es una institución quizás un poco independiente, eso por un caso. Y lo otro, porque el Estado ya no puede estar en estos casos de pérdidas, estos arbitrajes. Solamente revisemos el caso Singue, que gente oír por unas investigaciones que se hicieron, un poco quizás fraudulentas, que no se dijo la verdad. Gente oír, en mayo de este año, le ganó un arbitraje de 11 millones que nos corresponde al pueblo ecuatoriano y a pagar. Lamentablemente en eso no podemos caer. Por estas razones, en defensa del pueblo ecuatoriano, yo voto en contra. Asambleísta Fernando Villavicencio, proponente. Jamás seré cómplice de la corrupción y la impunidad en defensa de los intereses nacionales. Voto a favor. Y además anuncio al país que no será aprobado, como efectivamente no va a ser aprobado. Personalmente presentaré este informe a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría, Procuraduría y a todas las instituciones que están señaladas en el informe, e invito a los colegas que han apoyado este informe a sumarse a esta causa en contra de la corrupción. A favor. Proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, con 3 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, no es aprobado el informe que contiene la información sobre la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair e INA Papers. No ha sido aprobado el informe Coca-Cola Sinclair e INA Papers en la Comisión de Fiscalización. Ahí están los votos. Pasará la historia. Se clausura la sesión.